Sí, continúo con la pregunta número 29. Es la explicación de lo que es el credo. Esta respuesta que está en este libro que les estoy explicando está muy bien expresada, que simplemente les voy a leer el texto, que de por sí es bastante claro y que es muy bien dicho, muy bien escrito, y sobre la explicación de lo que es el credo o símbolo apostólico. Entonces la pregunta dice: ¿qué es el credo o símbolo apostólico? Respuesta: el credo o símbolo apostólico es una profesión de los misterios principales y de las otras verdades reveladas por Dios mediante Jesucristo y los apóstoles y enseñadas por la Iglesia. Y da aquí en la explicación de esta pregunta, tiene varios puntos. No vamos a leer todos pero vamos a leer el primero. Por ejemplo, dice el símbolo: Dios ha hablado a los hombres, por tanto, las verdades de la fe que ha enseñado deben ser aceptadas con fe inconmovible. ¿Cuántas son estas verdades? Es cosa dificilísima, si no imposible, conocer el número exacto. Son todas las contenidas en las dos grandes corrientes de la revelación llamadas Escritura y Tradición. Pero en la imposibilidad de enumerarlas todas, la Iglesia ha escogido algunas, las más importantes y fundamentales, haciendo un elenco fácil de recordar y que puede repetirse con frecuencia. Es el credo. La palabra símbolo es de origen griego y significa reunión, resumen, sumario. El símbolo o credo es en efecto la reunión o el conjunto, el resumen, el sumario de las principales verdades que debemos creer. Pongamos el caso de un pintor. Quiere hacer un cuadro, pintar un hermoso paisaje. Prepara todo cuanto necesita, coloca el lienzo sobre el caballete. ¿Qué hace después? Traza unas líneas, todo el contrario del paisaje que quiere copiar. Os acercáis a él y miráis y no veis sino trazos, unas líneas generales. No se ven pormenores, sino solamente lo destacado del paisaje. Lo mismo podemos decir del símbolo. Es, como dijimos, el sumario de nuestra fe. La palabra símbolo significa además marca, señal, estandarte y bandera. El símbolo de los cristianos, dice San Ambrosio, es el estandarte que reúne al ejército de los cristianos, la señal que los reúne a todos. Es la contraseña con la cual los fieles se reconocen recíprocamente y se distinguen de los infieles. El símbolo, hemos dicho, es una señal y una bandera. Con sus colores, la bandera simboliza a la patria. Los artículos del credo forman la bandera de nuestra fe católica. Son inseparables. Si se suprime uno solo, queda incompleto el símbolo. Hace largas centurias que los cristianos repiten esta oración sin cambiarle una sola palabra. Con el fin de destacar bien la importancia de este símbolo, recordemos la costumbre de la antigua Iglesia. Quien deseaba recibir el bautismo debía aprender esta fórmula y recitarla. Unas semanas antes del bautismo, generalmente después de la tercera semana de Cuaresma, se reunía a los catecúmenos juntamente con sus padres, padrinos y madrinas. Se les entregaba el símbolo de los apóstoles, se les explicaba cada uno de los artículos. Era la entrega del símbolo. Algunos días después, el catecúmeno tenía que restituirlo, o sea, recitarlo. Durante la ceremonia del bautismo, el catecúmeno debía declarar que aceptaba todos los artículos de esta fórmula. Era pues claro que el cristiano, por su bautismo, se obligaba a guardar fielmente la regla de la fe y no abandonar ningún artículo. Era el símbolo, la señal de su fe. Segundo punto, ¿quién compuso el símbolo apostólico?
Por su denominación diríase que fue redactado por los apóstoles antes de dispersarse e ir a predicar el Evangelio por todo el mundo. Y así lo cuenta una piadosa tradición. Lo cierto es, de todos modos, que los apóstoles predicaron este mismo credo a los primeros cristianos, como es también cierto que las verdades contenidas en el mismo debían ser creídas desde el tiempo de los apóstoles por los que querían convertirse en la religión de Jesucristo. Hago una precisión, hoy en la iglesia moderna se han trastornado los símbolos. Por ejemplo, está el credo de los apóstoles, pero también está el credo que se dice en la misa y se ha cambiado, ¿verdad? Entonces es algo que nunca se cambió, que siempre fue el mismo, y ahí está un problema de retocar, y las cosas de la fe es inquietante cuando se ponen a modificarlas, a retocarlas. Tercer punto, ¿quiénes eran los apóstoles? 12 hombres escogidos por nuestro Señor Jesucristo y que fueron testigos de sus hechos por espacio de 3 años. Vivieron con el Señor, vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas, le hicieron preguntas y recibieron de él contestación. Fueron escogidos por nuestro Señor, pues sabiendo él que no debía permanecer sobre la tierra y que iba a morir en la cruz, quiso confiar su doctrina a algunos hombres para que ellos a su vez la predicasen a los demás. El nombre de apóstol significa mensajero enviado. Los nombres de los 12 apóstoles son: primero, San Pedro, cabeza del colegio apostólico. Tuvo su sede primera en Antioquía y después en Roma. Fue crucificado con la cabeza hacia abajo por orden de Nerón en la primera persecución cristiana en el año 67 de la era vulgar. Celébrase su fiesta el 29 de junio. Segundo, San Andrés, hermano de Pedro, evangelizó la Grecia y fue crucificado en Patras. Su fiesta se celebra el 30 de noviembre. Tercero, San Juan, el discípulo amado de Jesús, evangelizó el Asia y murió en Efeso, a una edad muy avanzada, en el año 101. Su fiesta se celebra el 27 de diciembre. Cuarto, Santiago el Mayor, hermano de San Juan, predicó en España, fue decapitado por orden de Herodes Agripa. Su fiesta el 25 de julio. Santiago el Menor fue el primer obispo de Jerusalén, en donde murió arrojado desde un peñasco por orden de Herodes. Su fiesta el 1 de mayo. San Felipe evangelizó el norte de Asia y la Escitia. Su fiesta es el 1 de mayo. Santo Tomás se estableció y murió entre los partos. Su fiesta el 21 de diciembre. Hay una tradición que dice que Santo Tomás también estuvo presente en la India y también predicó aquí en México. Se dice que vino, estuvo en México y en el Perú. Es una antigua tradición que dice eso. Y de hecho, él plantó una cruz en un puerto del Pacífico, donde esa cruz estuvo ahí siglos y nadie la podía quitar. Esa cruz posteriormente fue llevada una parte a Roma y otra parte está en la Catedral de Oaxaca. Esa cruz la quisieron quitar cuando estaba todavía en esa playa, la quisieron quitar los piratas protestantes ingleses. Quisieron quemar, la quisieron arrancar y no pudieron, jalándola con barcos, con todo lo que pudieron, y esa cruz no se movió hasta que después fue llevada a Roma y a la Catedral de Oaxaca. Octavo, San Judas Tadeo evangelizó la Mesopotamia y murió en Persia. Su fiesta el 28 de octubre. San Simón recorrió la Idumea, Arabia y Mesopotamia y murió en Persia. Su fiesta el 28 también de octubre.
San Bartolomé evangelizó las Indias, donde fue desollado vivo, su fiesta el 28 de agosto. San Mateo predicó en Egipto y en Etiopía, su fiesta el 21 de septiembre. Judas Iscariote hizo traición a Jesús y se ahorcó. Para sustituir a Judas fue elegido San Matías. San Pablo, figura entre los apóstoles, aunque no convivió con Jesús, perseguidor de los cristianos primero, derribado más tarde del caballo en el camino de Damasco, por un milagro de la gracia fue el apóstol de los gentiles. La Iglesia le asocia siempre a San Pedro. Ambos son llamados príncipes de los apóstoles, y su fiesta es el 29 de junio. Hay varios símbolos. El que conocemos más comúnmente es el credo de los apóstoles, que aprendemos en el catecismo, que hemos aprendido en nuestro catecismo cuando éramos niños, pero hay otros que también hizo la Iglesia y que son aprobados por la Iglesia y son de fe, pero son antiquísimos y no se pueden modificar, no se pueden trastornar. El símbolo apostólico es el que les acabo de explicar, que es el más antiguo, procede del tiempo de los apóstoles, es el que recitamos a diario en nuestras plegarias. De segundo, el símbolo niceno, que se recita o canta en la Santa Misa. Fue compuesto en el año 325 por los padres del Concilio de Nicea, por eso se llama Niceno. Este símbolo fue compuesto contra Arrio, que negaba la divinidad y la consubstancialidad del Hijo de Dios. Fue completado en el año 381 por los padres del Concilio de Constantinopla, contra los maniqueos y los macedonios para afirmar la divinidad del Espíritu Santo. Por eso finalmente se llama el símbolo niceno-constantinopolitano, porque fue hecho primero por el Concilio de Nicea y después el Concilio de Constantinopla lo completó. Es el que decimos en la Santa Misa, es el símbolo niceno-constantinopolitano. Y después está, tercero, el símbolo atanasiano, que es poco conocido, es un poco largo, pero es muy bello y yo les aconsejo de conocerlo. Es difícil hallarlo en los libros de piedad, casi no se encuentra, pero habla muy detalladamente sobre la Trinidad, la encarnación, la redención, y habla contra las herejías de los primeros siglos que ponían en duda varios aspectos de nuestro Señor Jesucristo. Este símbolo aparentemente fue compuesto por San Atanasio, compuesto en el siglo V o VI. Lo rezan los sacerdotes en el oficio divino. Este símbolo explica más minuciosamente el misterio de la Santísima Trinidad y el misterio de la Encarnación. Se los voy a leer porque es muy poco conocido y es muy hermoso. Entonces comienza así. Todo aquel que quiera salvarse es necesario ante todo que profese la fe católica. Quien no la conserva íntegra y sin error, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica consiste en que veneremos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad. No se han de confundir las personas, ni se debe separar la sustancia, pues una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Mas una es la divinidad del Padre como la del Hijo y la del Espíritu Santo. Igual la gloria y coeterna la majestad. ¿Cuál es el Padre? Tal es el Hijo y tal es el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y con todo no son tres eternos, sino un solo eterno. Así como no son tres increados, ni tres inmensos, sino un solo increado y un inmenso. Del mismo modo es omnipotente el Padre, omnipotente el Hijo,
omnipotente el Espíritu Santo. Y con todo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente. Así también el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Con todo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así es Dios, así es Señor el Padre, Señor el Hijo y Señor el Espíritu Santo. Y con todo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a confesar Dios y Señor a cada persona por sí, así la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses o señores. El Padre por ninguno fue hecho, ni creado, ni engendrado. El Hijo viene solo del Padre, no fue hecho ni creado, sino que es engendrado. El Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo, no fue hecho ni engendrado, sino que procede. Por lo mismo hay un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. En esa Trinidad nada hay que sea primero o postrero, nada mayor o menor, sino que todas las tres personas son coeternas y coiguales. De tal suerte que en todo, como ya se ha dicho, deben venerarse la unidad en la Trinidad, la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. El que quiera ser salvo, así debe creer en la Trinidad. Pero es necesario además que para la eterna salvación, que crea fielmente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. La recta fe nos enseña a creer y confesar que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Es Dios por haber sido engendrado de la sustancia del Padre antes de los siglos, y es hombre por haber sido de la sustancia de la Madre, nacido en el tiempo. Perfecto Dios y perfecto hombre, subsistente por el alma racional y la carne humana. Igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad, el cual, si bien es Dios y hombre, con todo no son dos, sino un solo Cristo. Uno, por la conversión de la divinidad en la carne, uno no por la conversión de la divinidad en la carne, sino por la asunción de la humanidad en Dios. Uno del todo, no por la mezcla de la sustancia, sino por la unidad de la persona. Pues así como el alma racional y la carne constituyen el hombre, así Dios y el hombre constituyen a Cristo, el cual padeció por nuestra salvación, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Omnipotente, y de allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a cuya venida todos los hombres habrán de resucitar con sus cuerpos, y habrán de ser juzgados de sus propias obras. Y los que habrán obrado bien irán a la vida eterna, y los que han obrado mal al fuego eterno. Esta es la fe católica, la cual si a cada uno no la creyere fiel y firmemente, no podrá salvarse. Aquí termina el símbolo de San Atanasio. Entonces todos estos símbolos son sustancialmente iguales. No difieren más que en las palabras, por cuanto uno explica más largamente que otro las mismas enseñanzas de la fe.